Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel, y aquí continuando con el Talmud esencial. Y en esta parte, en este video, vamos a estar mirando qué es un erudito. ¿Qué es un erudito? Cada cultura tiene, se puede decir, su gente que son elite, el elite en sentido particular, que representa las ideas que se ha luchado y emulado para lograr. En la cultura judía también, sin duda, hay eruditos llamados Talmidei Hajamim, literalmente estudiantes de los sabios, o los estudiantes de los sabios, que constituye como si fuera una línea de aristocracia. Cada judío sueña de realizarse de este ideal, y asimismo muchas veces se ve incapacitado de ello, pero transfiere su ambición a sus hijos. Los eruditos siempre se han gozado de un estatus preeminente y favorecido como aristocráticos, que se gozan de una ventaja en todas las esferas de lo que es la educación judía. Casi en la mayoría de los periodos de la sociedad judía fueron regidos por hombres estudiosos, hombres que se consideraban líderes en cuanto a sus estudios. Y esto en sí vemos en cada esfera de las diferentes áreas del Talmud, como también ciencia, matemática y muchas otras áreas. Aun cuando los otros elementos de la sociedad consideraban la influencia de estos intelectuales, también se ve hasta un extent cómo influencian y mueven aún los eruditos. Esta era la aristocracia de un buen sentido, un verdadero sentido, en los mejores del pueblo de Israel. Los eruditos siempre eran animados de estudiar otros temas y así de esta forma juntarse a los rangos que nunca se constituía hermenéuticamente una unidad sellada, sino solamente calificaciones para una membresía de lo que es la habilidad de erudición. Los sabios nunca aborcaron de ser su exclusividad a través de los siglos, sino que siempre en los rangos se había llenado de gentes, hijos talentosos, que aún teniendo padres que no eran tan estudiosos, como vemos que sucedió con el Rambam, varios sabios notados tristemente en el Talmud, que nos indica que no había eruditos, que había producido eruditos. Y ellos provieron lo que es la explicación metafísica en cuanto a esto. El pueblo que conocía conocimiento no podía heredar, sino que un hijo de un erudito frecuentemente no tenía nada que ofrecer, simplemente de su trasfondo familiar, y que los hijos de estudiantes pobres no podían ser rechazados o menospreciados por el conocimiento que emerge de ellos, hablando de la facultad. Y de esto no significa que no eran de familia distinguida, sino más bien de la erudición que fue traído abajo de padre a hijos, de tales hijos a los patriarcas, como el caso de la casa de Gilel, o en distinción de lo que es muchas generaciones que se mantenían ciertas tradiciones, como la familia de Ardashi, que es el mejor ejemplo de esto. Y por lo tanto, sin embargo, era el resultado de tener ventaja social con regalos que se daban de herencia. La misma prueba de puro deducción era aplicado a otras familias, aun cuando eran de un nivel socialmente inferior. Ejemplo de esto tenemos a Rabino Akiva, quien estudió y se adelantó de su edad y eventualmente logró los altos niveles y echelones de la erudición. Y fueron raros, pero sin embargo, por causa que el hijo mostró ese talento para aprender, fue animado por la sociedad y no fue obligado a posponer sus estudios hasta que tuviese el nivel de adulto. La mayoría de los sabios talmúdicos avanzaron a través de sus propios esfuerzos y no fueron favorecidos por su trasfondo familiar. La calidad de la apertura en los diferentes estatus fue sí mismo el instrumento poderoso que le había dado la habilidad de merecer el estudio
a través del desarrollo de sus propios talentos. Cada hombre se espera ser un erudito y desarrollar sus talentos a la mejor habilidad posible, y todos ellos llegaron de una forma imprescindible los logros que hallaron entre el mismo medios de los estratos más superiores, que fue realmente verdadero aristocracia. Sin embargo, ¿cómo vamos a definir el erudito? Primero y antes de todos, este criterio es capaz de estudiar y aprender la Torá en la condición del llamado más alto posible, en el grado más alto de su habilidad intelectual. Esto, sin embargo, es solamente una de las facetas fundamentales de mirar a un erudito. No es suficiente que sea simplemente un erudito de perspectiva. Tiene que ser también un ser humano noble, siendo capacitado con cualidades espirituales y humanitarias, cuyas obras es compatible con sus teorías, y por lo tanto su moral es más allá del reproche, por causa que él no observa estrictamente los preceptos, no puede considerarse un verdadero erudito hasta que lo haga. Y es por esto que muchos peor son los ignorantes o los ignoremos. Los sabios mismos se dedicaron deliberadamente de evitar el error de la falta de aprendizaje en cuanto es asuntos inintencional o equivocaciones inintencionales de su erudición, como se mantiene deliberado. No es suficiente ser solamente un erudito que predica, sino que tiene que ponerlo por práctica lo que predica. Y esto es la parte más congruente entre la teoría y la práctica. Ningún hombre puede ser considerado un erudito si no está poniéndolo por práctica. Y esto, amigos, además de ser un hombre bien estudiado, se espera que vive a la luz de su conocimiento, que todo lo demás sería considerado como constituido por la Torá misma. Es aquí donde aprendemos que el erudito, quien transgrede, es su Torá y servicio de labios, siendo que el verdadero Torá reflexiona en el comportar personal de su estudio. Y es aquí que meramente las reglas abstractas, moral y muy prácticas, halagicamente hablando, de sus preceptos se ven en su vida. Los que han codificado en cuanto a esto, se determina que un hombre, aunque sea erudito, se conduce totalmente opuesto, es algo de ser reprimido y no respetado por causa de su aprendizaje, pero más bien es condenado aparte de ese desprecio. Frecuentemente se relata el Talmud que una persona que ha aprendido pero tiene un carácter dudoso es castigado, es reprendido y es eventualmente excomunicado. Y por lo tanto la erudición, que es solamente intelectual de un estándar y que encubre toda su personalidad, llega a ser un símbolo de la Torá. Su esencia es sinónimo con esto, con Torá. Y es por eso que hallamos grandes deseos de estudios y de obras en conversación de los eruditos. Y esto aprendemos de ello, que puede asumir cualquier cosa que se le dice por causa que es un erudito que sirve como una guía a los demás, no solamente una descripción de cualidades de erudición, como dice el Baraita. La Torá es mayor que el sacerdocio o la monarquía, siendo que la monarquía es llamado las 30 cualidades y el sacerdocio las 24 cualidades, la cual la Torá demanda 48 atributos: estudios audible, pronunciación distinto de entender, discernimiento de corazón, reverencia y maravilla, mansedumbre y contentamiento, ministrando a los sabios y apegándose a los colegas y discutiendo con los discípulos, sedetado y conocido de la Biblia y de la Mishnah y de las consideraciones de negocio.
en intercurso medio del mundo, moderación en placer, en sueño, en fe o por fe, en conversación, en lo que sería contentamiento, aún en todos los placeres de su vida, todo es en la moderación, con buen corazón, fe por los sabios, aceptancia de castigo o disciplina, reconociendo el lugar de uno mismo, regocijándose con su porción, poniendo una reja en sus palabras, no clamando el mérito para uno mismo, siendo amando al Todopoderoso, amando al ser humano, amando la justicia, la rectitud, la reprensión y evitando honor propio, no engulleciéndose o siendo prepotente en lo que uno ha aprendido, sino regocijándose en la decisión dada, llevando el yugo juntamente con otros, juzgando el prójimo justamente, siendo favorable a los demás y mostrándole a él la verdad, llevándolo a la paz y siendo compuesto para el estudio de uno, preguntando y respondiendo, escuchando y añadiendo a ella el aprendizaje del objeto de la enseñanza, por aprender con el objeto de practicar, por hacer uno el maestro más sabio, atención fijado sobre sus discursos, citando cosas en el nombre de sus autores. La lista claramente demuestra que un erudito tiene que ser bien preparado en su personalidad, en todas las facetas de su vida. Cuando llegamos a entender la demanda tan estringente siendo hecho al erudito, llegamos a comprender las cualidades que se es atribuido a un erudito por las cuales ellos mismos de su propio rango. El erudito no solamente es un hombre que ha estudiado, pero es la misma personificación de la Torá misma. A honrar a él es honrar a la Torá. El erudito es instruido de temer a los rabinos, así como él hace para con Dios, aún de una forma positiva, una señal de punto de vista. El erudito merece el mismo grado de respeto y de amor. Es por eso quien desea ser el primer fruto de su tiempo debe de hacer un regalo a un erudito. Sin embargo, hay muchos eruditos que objetan los regalos por varias razones, y aún aquellos que aceptan de aceptar los regalos específicamente sería algo pequeño de un presente simbólico. El rango de las cualidades morales demanda del erudito en una forma de distraerse de la expectación intelectual y la base de su erudición. Un erudito debe ser sobre todo bien versado en la Torá, donde hay muchos puntos y límites definidos. Un hombre que es experto en el conocimiento de la Biblia o aún en de la Biblia y la Mishnah no es aún considerado un erudito. Con el fin de ganar el título uno tiene que conocer el Talmud también. Aún el estudiante tiene que tener un profundo conocimiento de las fuentes de no llegar a ser un verdadero erudito hasta que sirve a un erudito. Y el estudio de varios métodos de aprendizaje basado principalmente en el estudio de la Gemara. El Talmud sí mismo reconoce la existencia de varias categorías de erudito. Clasifica por carácter como el método de estudio, y algunos eruditos, sobre todo ellos, son muy enfocados sobre siendo expertos en sus estudiantes o la deducción lógica, y excede en lo que es la discusión, que son incapaces de llegar a una conclusión práctica. Aún hay personas distinguidas como regla, pero son más débiles en los dos campos. Varias calificaciones son demandadas de ellos, de los eruditos y los métodos de estudio. Un hombre, por ejemplo, que es experto en el conocimiento oral de toda la Torá, el Talmud, sin duda posee una importancia, ayuda y instrumento que le ayuda en el aprendizaje, pero esto no automáticamente lo clasifica como un erudito distinguido. No solamente esto, sino de lo que es el acumen y la percepción
que surgen las preguntas siempre incluye lo que es las, los tratos o características de unos eruditos distinguidos. Esta combinación ideal de talentos, que incluye aún cercanía y amistad con cierta cantidad de materiales básicos, sin la cual el conocimiento es incapaz de poder amarrar más a bien los problemas más profundos y involucrarse solamente en especulaciones vacías. De otra forma, el estudiante del Talmud debe tener también la capacidad de analizar todos los métodos con el fin de llegar a una conclusión comprensiva, con el fin de poder amarrar los problemas del Talmud y entender su contexto. Este talento único es sin duda lo que relata a un intelecto en general de poder y de lo que es una dexteridad mental fuerte. Un hombre puede ser capaz de entender los problemas que es expuesto por él, pero otros no lo pueden atender a su estándar tan independientemente de su erudición. El verdadero erudito es capaz de identificar con lo que es los sabios talmúdicos y sus métodos y se sumerge él mismo en ese mundo tan especial. Este es el punto donde hay diferencias de hombres y capaz de lo que es erudición más o menos y personas que se han desarrollado grande erudición. Cualquier persona talentosa puede aprender el texto del Talmud y puede invertir cierta cantidad de esfuerzo, aún de forma cuantitativo como cualitativo, en su estudio y puede ser que sea capaz de aprender independientemente. Pero esto es lo que es la línea que divide. El talento de estudiar el Talmud se asemeja como una habilidad artística en alguna forma en donde el hombre o cualquier hombre que tiene la predilección del tema puede llegar a ser pasivo y sabio y ser más proficiente y más creativo porque depende de su grandeza en lo que es una habilidad especial, en la cual en otra esfera se haría llamado un genio artístico. En los niveles altos del echelón de la erudición talmúdica puede llegar a los esfuerzos que explota en el mundo de la erudición solo y puede también tener la calidad de un ser humano normal. Y esto es la forma como sobresale el estudiante capaz, no solamente por su comprensión pasivo de la belleza de la estructura intelectual del Talmud, pero a la misma vez la participación en desarrollar tal forma. El Talmud es único, no hay estudiante que puede ser maestría de ella sin que tome una parte activa en el proceso creativo. Tiene que responder a preguntas y responder a ellas, ser capaz de poder mostrar intrínsecamente, instintivamente, el tema que se está desarrollando y estar capaz en cualquier tiempo mover la discusión a una cierta dirección. El verdadero erudito, por lo tanto, siempre es parte del Talmud. Él mismo crea a través de su estudio con su propia innovación y por lo tanto, por buena causa, demanda es hecho sobre todos los eruditos que no solamente estudie, pero introduce nuevas interpretaciones, siendo que creando algo nuevo aumenta su entendimiento y la fuente que llega a ser capaz de continuarlo. No todos los eruditos es capaz de interpretación independiente. Lo que es el erudito solitario puede hacer de su propio descubrimiento muy bien y frecuentemente su punto de vista ya ha llegado a ser archivado por los eruditos de la generación previa. Pero, como cualquier otra esfera de conocimiento, el Talmud y su estudio no insiste en interpretación sea original o innovativo, pero a una cierta extent cada erudito trata de mejorar su propia revelación de algo nuevo totalmente que es implicado por los comentarios de su predecesor. Y no hay mayor gloria para un erudito de hallarse en pensamiento desarrollado independientemente de haber sido formulado por otros
y de aquí constituye lo que es buena prueba de que su método de estudio no ha excedido las barreras del verdadero conocimiento y continuación del pensamiento talmúdico mismo. El Talmud está diciendo, en otras palabras, cada uno que es erudito distinguido crea algo nuevo que ha sido ya dicho en el monte Sinaí, la cual su enfoque no es de desanimar al erudito, pero más bien enfatizar de que todas las innovaciones verdaderas son inherentes de la Torá misma. Solamente necesitaba descubrirlo descubrirlo de su estatus escondido. Aquí hay una analogía del estudio de la Torá misma con los métodos científicos que es válido. Un hombre estudia la naturaleza del mundo material y se siente que no está buscando nuevos hechos, más bien está simplemente quitando el velo de lo que ya existe en la realidad. Este es el verdadero erudito del Talmud, que luchamos a descubrir y desarrollar y enfatizar en el aspecto presente del Talmud. Esta predilección de los grandes eruditos a través de los siglos es lo que se está buscando, la similaridad entre estas teorías y los de Ordos. Y los eruditos se expresan en el mismo sentido. Bendito sea Él que ha expresado el mismo punto de vista que los grandes eruditos. La innovación y la substanciación, por lo tanto, es complementario y a través de los conflictos de cada erudito trata de hacer y de su propia forma llega a llegar a la Torá de Sinaí. Y esto es lo que es un verdadero erudito. Vamos a ver que no todo termina aquí con los eruditos, sino vamos a ver que el Talmud es muy importante para el pueblo y el Talmud todavía sigue siendo escrito por Ordos, añadiendo la gran estructura de lo que tenemos. Y esta es la parte de la que es el erudito. Shalom, shalom.